Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, en el día de hoy vamos a estar viendo el resumen de la semana, día sábado, todo lo que pasamos en la semana pasada, de domingo a jueves, todos los trades que tomamos, los que no tomamos, como siempre, errores y cosas que mejorar, ¿no? Una semana que ha cambiado mi forma de pensar desde cierta perspectiva en mi selección de trades. Me he dado cuenta de un error que estoy cometiendo y que me podría estar llevando a un ciclo de un trader break-even donde gano, pierdo. O sea, estamos ahí en un punto donde no logramos escalar de una manera determinada, ¿no? De una manera precisa y que podamos identificar un setup muy bueno para nosotros. Sin embargo, estamos tomando setups, obviamente que tienen buena calidad, mas sin embargo, no es la calidad que estamos buscando. Entonces, vamos a empezar si quieren con el resumen de la semana y el día jueves es el día que vemos esa perspectiva y ese resumen un poquitico más claro. Entonces, día domingo, todos los pares relacionados con el yen japonés, día feriado, por tanto, lo sacamos de nuestra lista de alta probabilidad. Sin embargo, tuvimos aquí una oportunidad en un par, un trade que no tomamos por ser domingo, un retroceso profundo hacia un fair value gap. Y después de alcanzar el precio de profit, el precio retrocede y se lateraliza. Esto normalmente sucede cuando es domingo. Ese trade. No, ese no fue en el JPI. Pero vamos a ver aquí el trade que no tomamos, ¿no? Tenemos un fair value gap a partir del cual podemos continuar al alza. Es un retroceso profundo, sí, obviamente. O sea, este fair value gap nivel diario hacia este swing high de aquí hasta el previous daily high que tenemos acá es un target que podemos alcanzar entre comillas de manera fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos resistencia aquí, que lo vamos a ver el rato. Bajamos de temporalidad y vemos la transición de order flow, la transición hacia una búsqueda de liquidez, una búsqueda hacia esta fair value gap, cuando respetamos este fair value gap que tenemos acá. Fíjense cómo el precio cierra por encima y esta vela también sigue continuando ese movimiento alcista creando un fair value gap. Mucha precaución con este fair value gap, ¿por qué? Porque se ocasiona un retroceso, porque es un fair value gap. Podríamos decir en este caso que es un breakaway gap, porque la vela, a pesar de no cerrar por encima de la segunda, de la vela de expansión, sin embargo es una vela alcista obviamente y que tiene una mecha entre comillas larga con respecto al cuerpo en la parte de abajo, ¿no? Sin embargo hicimos el retroceso y hay que tener precaución de eso. Esperamos a que el precio opere por encima del rechazo y teníamos un trade bastante limpio hacia este fair value gap. Obviamente una lateralización o un retroceso luego aquí es a veces inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos un PDA, un Fair Value Gap, que puede impulsar el precio a la baja nuevamente. Entonces, no podemos esperar que el precio continúe ese movimiento sin problema ninguno. Aquí vemos el patrón de entrada, vemos que el precio opera por encima del rechazo cómodamente y aquí vemos el primer toque del rechazo y nuevamente el segundo toque cuando nos expandimos acá y el precio se mueve de una manera bastante coherente. Ese trade lo perdimos, no vimos el setup, básicamente, además era domingo y no lo íbamos a tomar porque aunque se nos dé el setup el domingo, no lo estamos tomando. Tener precaución. El día domingo no me gusta tomar los trades. ¿Por qué? Porque el precio suele tener un comportamiento entre comillas raro, ¿no? Continuamos el día domingo, a ver qué más tenemos por acá. Oh, ya me pasé, creo. Aquí está. Entonces, setup que no cumplió con el delivery correcto. Aquí teníamos otro setup igual de este order block provocando el rechazo hacia este order block que tengo hacia aquí y este order block está impulsando el precio a la baja, ¿no? Entonces, está habiendo un respeto de este order block y de este order block, lo cual me indica a mí que es posible una lateralización. O sea, esta es la situación de la que les quiero hablar. Estamos operando mucho entre los PDA. Aquí estamos operando entre esos dos PDA que están respetándose mutuamente, por lo que existe una fricción entre las fuerzas. Y eso no nos permite detectar un trade de alta probabilidad. Fíjense la acción del precio que tenemos acá. De igual manera, les voy a comentar cómo fue el proceso de pensamiento con este trade. Fue el irrespeto de este fair value gap. Tenemos el rechazo aquí y el precio empieza a escalar por debajo. En este caso, aquí marcamos, hubiese sido un sell si nos hubiésemos anticipado, más sin embargo este trade no lo tomamos, ¿no? Y vemos cómo el precio aquí te da el doble toque, más sin embargo esta vela no se expande por debajo, es un rechazo fuerte y el precio nuevamente se empieza a consolidar, vuelve a continuar a la baja, rechaza fuerte, vuelve a continuar a la baja, empieza a hacer retroceso profundo y es normalmente porque estamos atrapados entre esas dos fuerzas, no nos permite tener un delivery correcto. Caso de estudio, confirmando la reversión en H4 y respetando el fair value gap y creando otro para continuar, ya sea hacia el order block o hacia el swing high. Aquí tenemos un contexto.
Eso ya es más limpio, fíjense, porque no tenemos una resistencia que nos está impidiendo continuar al alza. Tenemos un área de contexto desde este order block hacia esta mechita de aquí o hacia el swing high que tenemos encima. Vemos la transición en H4 donde el precio empieza a irrespetar entre comillas este fair value gap porque aún no ha escalado por encima de este swing high. Vemos un fair value gap que se nos creó aquí que nos da la oportunidad de tener un contexto para continuar al alza. Es un trade de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una resistencia en contra. Todo lo contrario, tenemos y partimos de un PDA en una temporalidad superior que es diario y entonces estamos tomando el trade en H4. Esto nos permite tener un poquitico más de confianza, un poquitico más de confirmación de que el precio quiere continuar en esa dirección. Entonces, contexto H4, venimos a H1 y vemos la resistencia, perdón, que tenemos acá, que es este swing high que tenemos acá, si no me equivoco, a ver cómo se veía mejor, acá está. En M15 es este swing high, o podríamos haber tomado también este swing high, es prácticamente lo mismo. El precio hace el retroceso y continúa. Ese doble toque es mi confirmación para continuar al alza. Aquí lo vemos, precio escala por encima, retrocede, toca ese fair value gap y continúa a partir de ese fair value gap nuevamente expandiéndose. Este era un trade de alta probabilidad también que no tomamos. Era sobre las 10 de la noche, por tanto es válido. Este trade tampoco lo tomamos, muy interesante. Caso de estudio con fair value gap de H4 sin diario tan claro y tomando a la misma vez un swing high a su izquierda. Este trade para mí era muy poco probable, por eso tampoco ni siquiera lo tuve en cuenta. ¿Por qué? Porque el precio tiene un fair value gap a partir del cual puede continuar al alza. Ok, perfecto. Pero estamos respetando este swing high. A la misma vez se está creando esa fricción de la cual no quiero ser parte, por lo que para mí empieza a ser un trade de baja probabilidad. El precio irrespeta la última resistencia, que es ese swing high, y continúa sin ningún problema. O sea, sí ya existe un delivery. Más sin embargo, ahorita vamos a pasar a ver cuántos casos tenemos esta semana en un solo día que logré capturar de ese tipo de escenario donde el precio está atrapado en los dos PDA y no logra y respetar ninguno de los dos lados, por lo que es de baja probabilidad. Vemos el precio continuar al alza sin fuerza, lo podemos comparar con el primer ejemplo de este día donde vemos por aquí el precio carece de una dirección clara y en el otro no, lo que permite tomar un mejor trade de calidad teniendo un bias más sólido que apoye la idea del trade. Fíjense que aquí el precio se está consolidando o podemos decir incluso que está bajista. Es la diferencia de el primer trade que vemos que el precio viene alcista, o sea, tenemos más fuerza alcista. En este trade no vemos eso, vemos la toma de un swing low, ok, eso es positivo, hay que tener en cuenta igual que estamos creando este fair value gap. Ahora, el trade me indica que está intentando hacer una reversión, ¿por qué? Porque ya irrespetó este fair value gap, por lo que el movimiento hacia este fair value gap es, entre comillas, más obvio, o sea, es un trade que podemos tomar en dirección alcista, esta zona de aquí, para continuar hacia este fair value gap. Ahora, ¿por qué no me interesa tanto este setup? Porque no está tan alcista como el otro. Entonces, entre elegir uno o otro, prefiero el otro. O sea, el precio falla en continuar aquí con este retroceso que hizo aquí profundo, por lo que le cuesta más. ¿Y por qué le cuesta más que tenga ese PDA? Porque el precio viene o de una consolidación, podríamos decir, o de una tendencia que se está creando bajista. Ok, el precio está creando la reversión, más sin embargo, es muy complejo operar este escenario donde el precio tiene tanta fuerza bajista. Vamos al lunes, tenemos noticias CAT y NZD rojas en la mañana y tarde antes de mi sesión. Quizás podrían ser pares de mayor interés, no tengo la data, pero estoy teniendo en cuenta ese tipo de información. A ver, volvemos al lunes, se me volvió a perder. Acá está. Entonces, prestar atención a cuando el precio está tomando un swing point y está formando en esa misma temporalidad un fair value gap. Es lo que pasaba en el ejemplo de arriba. Cuando estamos acercándonos a un swing point, un swing high, un swing low, y el precio está formando un fair value gap en esa dirección, me indica de que hay mucha fuerza en esa dirección. O sea, aquí vemos que el precio está formando ese fair value gap, por lo que hay fuerza en esa dirección. Hasta que no se invalide esa creación, hay que tener mucha precaución. Aquí pasa lo mismo. Fíjense que el precio tiene este swing low y tiene la potencia de crear otro fair value gap desde este de acá arriba. Entonces hay tendencia bajista, hay intención bajista que no puedo ignorar. Necesito confirmar bien esa reversión. Hasta que se invalide esa idea no debo operar a favor del sweep, o sea, de la toma de liquidez, hasta que no invalidemos la idea de ese fair value gap. Porque una vez se cree ese fair value gap, tenemos un argumento bajista bastante fuerte, en verdad, porque es un order flow leg que se formó bajista. Podríamos operar en continuación teniendo un contexto en la temporal inferior, pero el sweep no lo podemos confirmar aún. Incluso operar este escenario que digo aquí
Operar este escenario, a ver, ya me perdí otra vez. Aquí está. Operar ese escenario en la temporalidad inferior, o sea, sería operar un Fairway Gap aquí en esta zona bajista. Tampoco es de tan alta probabilidad porque estamos tomando un swing low. Mucha precaución con eso. De igual manera, quizás si estuviésemos operando por debajo, que ese en este caso podría ser, quizás sería un poquitico más probable, ¿no? Pero en el caso normalmente donde el precio está atrapado en esos dos PDA no existe tan alta probabilidad. En este caso también un trade que no tomamos porque no vimos el setup hubiera sido un stop loss, el precio realiza un retroceso profundo. Comparémonos con el trade del domingo. O sea, qué tan limpios se ven ambos trades. Aquí vemos que estamos operando en contra de esta toma de liquidez. Por tanto, estamos entre dos PDA y aún así tomamos el trade. Muy interesante porque es causa de que esto hubiese sido la causa de una pérdida prácticamente. Esperando el irrespeto de este swing high. El precio crea la primera vela que es un irrespeto. Ahora, ¿qué puede hacer el precio cuando crea la primera vela como una vela de expansión y crea esa mechita corta? Puede tomar la liquidez en esa mechita para entonces hacer la reversión y continuar a la baja. Por lo que debo confirmar por encima de ese nivel que el precio haga también un doble toque. Aquí en este caso lo hace, no de la mejor manera, pero aquí rechaza y se vuelve a expandir. Por lo que esta vela de aquí sería una entrada para continuar al alza. En este caso, como les digo, no tomamos ese trade, más sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. O sea, es muy importante conocer el tipo de setup que no son eficientes, que no nos dan buenos resultados, ¿no? Este trade sí lo tomamos, fue el stop loss de la semana. En este caso tomamos este stop loss y un profit. Este va a ser el stop loss, contexto bien igual la LR, pero mi entrada fue pésima, entrando apurado sin confirmar el swing low de rechazo. Aquí fíjense, nuevamente se repite en contra de un swing low, esta pérdida. Operamos mediante el irrespeto de la última resistencia, que es este swing low, el rechazo. Operamos el irrespeto de ese rechazo. Bajamos de temporalidad, aquí vemos cómo el precio se empieza a expandir nuevamente en ese rechazo, dándonos el patrón de doble toque. Entonces, ¿por qué aquí no es confirmación? Porque si el rechazo fue en H1, el rechazo se provocó en H1, necesitamos ver en M15 o al menos en M5 una continuación. ¿Qué es la continuación? Que en este swing low de aquí se dé el doble toque nuevamente. Aquí el precio escala por debajo, rechaza y no esperamos la vela de confirmación bajista que se expandiera a la baja y tomamos un trade aquí. Creo que fue esta vela, una de estas velas de acá que se expandió un poquito a la baja. No esperamos que cerrara esa vela y nos llevamos que un stop loss. Fíjense cómo el precio nos acaba prácticamente. Aparte de que obviamente estamos entre dos PDA que ya es de baja probabilidad en sí. Caso de estudio de los rechazos para irrespetar mientras el rechazo escale de temporalidad, es lo que estamos hablando. O sea, que el rechazo a nivel visual se ve en una temporalidad mayor, significa que es un mayor rechazo, por lo que necesita más confirmación. Es lo que hablamos aquí. No es lo mismo que el precio venga a este swing low y en M15, por ejemplo, el precio escale por debajo, retrocede y vuelve a expandirse en esa misma, o sea, en ese mismo patrón. Básicamente, porque ahí ya te está dando más confirmación de que lo va a romper, porque ya hizo el rechazo, ya se filtró ese retroceso. Pero cuando el precio crea un retroceso, un rechazo como este en H1, necesito más confirmación porque significa que el precio ya hizo el rechazo, pero fue un rechazo fuerte. Porque no fue solamente de M15, sino en el mismo H1 creamos ese rechazo. A nivel visual lo podemos ver. Entonces, este caso de estudio pasa prácticamente lo mismo. Fíjense que el precio aquí tiene el swing low y aquí queda el rechazo. Más sin embargo, no es un rechazo de M15 solamente. Si subimos a H1, es un rechazo de H1, por lo que necesitamos esperar más confirmación. No solamente esperar irnos por las primeras velas de expansión. Si venimos al día martes, GBP Noticias Rojas a las 2 de la mañana. Bueno, 2 pm en este caso, que es 2 de la tarde. 2 de la mañana es en la madrugada. 2 pm, aquí nos equivocamos. A ver, lo confirmamos. 2 pm, lo corregimos. Antes de mi sesión, por tanto, no me alarmo, no pasa nada. Podrían ser pares de interés, como decía ahorita, en el día anterior. Caso de estudio, vemos que la constante toma de liquidez de un swing high evoca en nuevas tomas de liquidez. Aquí vemos un patrón donde el precio quiere hacer una reversión, más sin embargo, aquí en este fair value gap, en este order block, el precio rechaza. Quiere escalar por encima, rechaza. Quiere escalar por encima, rechaza. Por lo que el precio escalar por encima de este swing high me indica de que es muy probable que vuelva a rechazar. Está existiendo una tendencia alcista sin tanta fuerza, donde el precio toma la liquidez de los swing high
y eso no es propio de una tendencia alcista, por lo que no me interesa del todo y no es un setup válido. Vemos el precio dentro de las áreas 50 aumenta su probabilidad de realizar retrocesos profundos. Y aquí nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, en esta área 50-50, donde el precio está entre este Fair Value Gap siendo respetado y este Order Block siendo respetado, o este Fair Value Gap incluso se podría decir, el precio empieza a crear consolidación y donde el precio crea retrocesos profundos. Toda esta zona de aquí, fíjense, esta era mi área para operar una venta en este momento, ¿no? Pero el precio empieza a hacer retrocesos profundos. Fíjense, aquí retrocedió a un Fair Value Gap de H1 que es un back, o sea que es un breakaway gap hacia el cual no queremos retroceder. ¿Por qué? Porque ya el precio se expandió y se volvió a expandir. Estamos tan cerca de este doll que fíjense el movimiento de aquí a acá es 3 veces más amplio que el movimiento hacia el swing low, por lo que el movimiento hacia el swing low es de alta probabilidad, pero vemos los retrocesos profundos y eso es más que porque estamos entre esos dos PDA. Estamos operando entre esta mecha enorme que tenemos aquí, que es un rechazo. Ese rechazo indica que cuando el precio intentó continuar a la baja, hubo un disturbio en el momentum bajista y los alcistas se involucraron en el precio, por lo que puede existir una compresión, una consolidación en ese momento y es lo que pasa acá. Y al salir de esa consolidación no podemos confirmar inmediatamente que el precio va a continuar. Otro ejemplo de esa vela que provoca retroceso profundo es aquí, miren, fíjense. Aquí pasa lo mismo, esperamos entre este PDA y este PDA, fíjense que cometemos el mismo error una y otra vez y es cuando vemos que la acción de precio no es la adecuada. Y es normal que veamos eso, porque estamos viendo el trading o este tipo de setup desde una manera microscópica y ahora lo estamos viendo macro. ¿Por qué microscópica? Porque solamente nos fijamos, ok, esta mecha provoca consolidación y es cierto, es una mecha que suele presentarse en las situaciones donde hay dos PDA uno confrontando con otro, porque aquí el precio toma liquidez desde swing low y rechaza. Toma este Fair Value Gap y rechaza porque se llama compresión nuevamente. Recuerden que el mercado es fractal y al crearse en las altas temporalidades una lucha entre dos fuerzas, si bajamos de temporalidad esa lucha va a seguir entre esas dos fuerzas y se va a ir comprimiendo el precio. Entonces se crea una lateralización. Entonces en lugar de intentar operar este movimiento, simplemente con tener esos dos PDA básicamente confrontándose uno al otro, no sé, a nivel diario, a nivel semanal, a nivel de H4, no necesito yo bajar tanto de temporalidad aquí. O sea, no necesito bajar porque sé que existe baja probabilidad de que el precio realice un movimiento limpio. Por ejemplo, aquí fíjense el rechazo por encima de ese swing high tan fuerte que tenemos, estando tan cerca del swing high. ¿Por qué no tomamos ese swing high y retrocedemos tan fuerte? Es por ese tipo de escenario que estamos viendo ahorita. Y que para mí se convierte en un escenario de baja probabilidad y es un paso muy importante y un cambio muy importante. Pasamos al día miércoles, GBP, CPI durante el día. Y tenemos, muy interesante porque tenemos GBP, CPI durante el día. O sea, es una noticia de carpeta roja muy importante que involucra mucha volatilidad entrando al mercado. Entonces, mucha precaución con eso. Durante el día se realizó, por tanto, fue antes de mi sesión. Y tenemos AUD, carpeta roja a las 7:30 pm. Ese sí entra a mi sesión. Empiezo mi sesión a las 6:30, la termino a las 10:30, 11. Por lo tanto, fue dentro de mi sesión. Mucha precaución con esos pares en ese día, obviamente. Y continuamos entonces al próximo punto. Setup anulado porque el precio cae fuerte y rechaza, más nuestra área era muy pequeña. Fíjense, aquí tenemos el setup. Igual estábamos operando entre dos PDA, tener eso en cuenta. Teníamos la última resistencia a estos del block o este swing low. Este swing low forma parte de este, porque está muy cerca realmente. El precio automáticamente, digamos, del block lo rechaza con muchísima fuerza. Aquí vemos, fíjense, o sea, un rechazo muy fuerte, por lo que automáticamente se anula mi setup. No hay más nada que buscar ahí. Trade no tomado porque no vi el setup. Fíjense. Aquí tenemos algo parecido. Tenemos el doll más fácil a nivel diario. Tenemos un target muy fácil de ver. Venimos en H4, estamos viendo el rechazo a este PDA que tenemos acá. Aquí en H4 tenemos un PDA, vemos el rechazo y que el precio vuelve a escalar por encima de ese rechazo. Fíjense que aquí no estamos viendo la compresión que estamos viendo en los setups de pérdidas. En los setups que normalmente sí logran ejecutarse de una manera donde el precio tiene un delivery, tiene una libertad para expresarse, es en los setups donde no existe esa fuerza alterna o esa fuerza externa, perdón, que nos está provocando un retroceso profundo, que nos está provocando una fricción entre esas dos tendencias, alcista y bajista.
Entonces aquí no existe, tenemos el doble claro en diario, por lo tanto seguir hacia ese swing high es de alta probabilidad. Venimos alcista y no tenemos resistencia en diario, sino más bien en H4 y esa resistencia la estamos rompiendo porque rechazamos, volvemos a rechazar, rechazo de dos velas. Si el precio vuelve a escalar por encima de ese punto con un doble toque como lo hizo aquí, primer toque, rechaza y se expande, ok, ya existe un setup de muy alta probabilidad y este es un trade que pudiéramos haber tomado muy perfectamente, o sea, es un setup muy limpio, más no lo vimos por estar enfocado en trade. Tomamos un trade, pero nos enfocamos en trades donde existe esa fricción entre los dos PDA y estamos perdiendo tiempo, o sea, estamos perdiendo enfoque, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo, no sé, nuestra atención está mal dirigida, nuestra atención está mal dirigida porque nos estamos enfocando y dirigiendo la atención de nosotros a setups que no valen la pena, en lugar de realmente enfocarnos y buscar cuando el precio tiene esos espacios libres, que es lo que debemos de priorizar. Tomamos este trade ese día, fue el trade profit, trade tomado, un buen setup, lo único a destacar es la cantidad de temporalidad que bajé. Obviamente aquí fue un trade bastante rápido, fíjense que estamos viendo la reversión del precio acá. Nos dirigimos hacia este Fair Value Gap de acá arriba. Marcamos siempre un target más pequeño porque ahí tenemos a nivel semanal otro Fair Value Gap. Entonces operamos el movimiento desde ese swing low hacia ese Fair Value Gap. Vemos acá la última resistencia que tenemos en H4, que es este Fair Value Gap. Y operamos el irrespeto de ese Fair Value Gap hacia ese swing high o hacia un order block que teníamos aquí en H1, si no me equivoco. ¿Por qué digo que bajé mucho de temporalidad? Porque bajé incluso hasta M1. ¿Por qué bajé hasta M1? Porque el área era muy pequeña y el precio no hizo más que expandirse. El precio no hizo señales de retroceso. Y me da el doble toque en M1. Primer toque, rechazo. Segundo toque, bastante limpio. Por lo que el precio me indica a mí que existe alta probabilidad de que ese Fair Value Gap no se mantenga absolutamente para nada. Salimos bastante rápido, más que nada por el order block que teníamos acá arriba, que creo posteriormente provoca un retroceso un poco profundo. Es vuelta bastante simple, bastante sencillo y no vemos que el precio está atrapado entre dos PDA, que es lo que me interesa a mí. Ver que el precio no está atrapado entre dos PDA. Fíjense que estamos dividiendo los setups buenos de los malos. Los buenos, no existe eso, no existe esos PDA en fricción. Y es en lo que me quiero fijar, porque la semana que viene nos vamos a dirigir a ese tipo de setup donde no hay una dirección en contra. Porque ese sería un filtro muy importante para el trading. Continuamos, el precio hace lo mismo y por tanto el rechazo de los siguientes es evidente. Fíjense, aquí podemos ver un doble toque donde el precio no logra eficientemente realizar el doble toque. Aquí vemos este swing low, el precio escala por debajo, retrocede, pero el retroceso es muy profundo. El precio no viene aquí y vuelve a expandirse. Aquí vemos lo mismo, el precio escala por debajo de este swing low, retrocede y el precio se expande, pero fíjense el retroceso tan grande que tenemos acá. Entonces, es lo que estamos buscando. Entonces, al tener estos dos ejemplos donde el precio no me da un doble toque de una manera eficiente, yo no puedo esperar un doble toque de una manera eficiente en este punto. ¿Por qué? Porque el precio falla dos veces, es el ejemplo que veíamos ahorita de la toma de los swing highs. El precio toma un swing high, vuelve a tomar otro, vuelve a tomar otro. Existe alta probabilidad de que el precio tome esos swing highs porque es un patrón que está repitiendo. Vamos al último día jueves, Euro y USD noticias en la mañana temprano, fuera de mi horario. Me tomo agua tantito. Euro y USD noticias en la mañana temprano, perdón, fuera de mi horario, por lo que no me afecta mucho. Ya suceden las noticias cuando ya llega la hora asiática, por lo que no es mi prioridad. Vemos que se repite mucho el patrón de Fair Value Gap versus Fair Value Gap. Aquí empezamos a ver un patrón superior, un patrón de superior, un patrón que se estaba repitiendo durante la semana y que yo ya tenía conocimiento de ese patrón, más sin embargo no habían interiorizado la importancia de ese patrón. Vemos además que esto me deja sin un target preciso a nivel diario, por lo que no puedo H4. O sea, yo cuando veo que entre dos PDA diario y H4, por ejemplo, existe fricción, yo no debo bajar más de temporalidad, no debo buscar un setup porque ya vi la fricción. Entonces, ¿para qué quiero forzar un trade? Esos trades forzados son los que provocan la pérdida. Setup con consolidación previa, no podemos romper la RL. Fíjense acá. Oh, ya. Se me pierde y no sé qué tecla le estoy dando aquí que se me va. Fíjense, aquí vemos, este es un setup bastante claro, bastante limpio. Si no
lo que me alarma es esta consolidación previa. Por tanto, este rompimiento de swing high no, para mí no es claro, ya de lo que habíamos hablado las semanas pasadas, no puedo entrar directamente después del irrespeto de ese swing high. ¿Por qué? Porque el irrespeto de ese swing high no me dice nada, es solamente el precio continuando al alza, no me da testeo. Por otra parte, si operamos este rechazo, este swing high que tenemos acá arriba, ya es más probable. ¿Por qué? Primero porque está más cerca del DOL. Y recuerden que el DOL funciona como un imán. El precio se siente atraído hacia ese punto, por lo que va a tender de ir a buscarlo. Si respetamos este punto, podemos ir a buscar ese DOL. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no tenemos el patrón de doble toque, por lo que no pudimos entrar. En esta zona, repito, no hay entrada. Aparte de que no hay doble toque, es más difícil entrar porque estamos acabando de salir de la consolidación. Es mejor esperar el rompimiento del siguiente PDA. Casos de estudio donde el precio podía ir en ambas direcciones. Fíjense acá, tenemos una situación muy interesante. Ya escalamos por encima de un swing high que teníamos acá, por lo que el rompimiento es obvio. Tenemos que el precio retrocede profundamente. Ahora, al retroceder profundamente, tenemos que el precio respeta este swing low y respeta este fair value gap con esta mechita que tenemos acá. Entonces tenemos el rechazo al swing low y el rechazo al fair value gap. Esas dos líneas son parámetros que me indican si rompemos esta mecha, vamos a venir a buscar este swing high. Si rompemos este swing low, vamos a venir a buscar este swing low. Eso es lo que quiero que vean. ¿Por qué? Porque esta área de aquí del medio es donde les decía que estamos atrapados entre dos PDA. Y es donde existe fricción. Una vez salimos de esa fricción, fíjense cómo el precio corre rápidamente hacia el próximo PDA, porque ya no hay fricción, es lo que queremos buscar. Entonces, no existió consolidación, sino sin embargo el precio tomó este swing low y respetó el fair value gap, lo que es un patrón muy decente y de alta probabilidad. Este trade lo hubiésemos podido tomar, bueno, creo que era de H4, no sé si me hubiese dado creo que no, creo que quedaba fuera de mi horario en horas de la madrugada. Pero hubiese sido muy interesante. El otro motivo para qué, para nivel visual, mostrárselo a ustedes, mostrármelo a mí mismo y que mi cerebro sea capaz de identificar ese patrón. Ejemplos donde el precio se consolida entre ambos PDA. Aquí entramos en ejemplos, fíjense. Miles vamos a tener. Un fair value gap y otro fair value gap. Precio se consolida y fricción. Por lo tanto, aquí en otros tiempos, yo, por ejemplo, en otros tiempos, aquí, por ejemplo, yo hubiese podido usar el trade de este fair value gap a este swing low, pero fíjense que el precio se consolida. O si logra tener delivery, lo hace mediante retrocesos profundos, lo cual para mí no es productivo, no es bueno, no me interesa. Vemos nuevamente un fair value gap, otro fair value gap, consolidación. Vemos nuevamente fair value gap entre swing high. A nivel micro y a nivel macro vemos este fair value gap intentando continuar al alza cuando ya habíamos rechazado desde este PDA que tenemos acá arriba. O sea, es un PDA en una temporalidad mayor y estamos operando en contra de ese PDA. Va a provocar consolidación, retroceso profundo, FOMO, falso rompimiento, todo ese tipo de escenario. Aquí vemos lo mismo. El precio tiene un swing low que está respetando. Tenemos este fair value gap. Por lo que venir acá a la baja es de baja probabilidad. El precio tiende a consolidarse en esa zona. Para mí no es productivo, para mí no es sano operar esa zona. Ejemplos donde el PDA, fíjense que aquí cambiamos de escenario. Son diferentes escenarios. Vemos al principio cuando el precio está atrapado entre dos PDA. Son todas estas fotitos que ven acá. Es de baja probabilidad. Ok, vamos a otro escenario. Ejemplos donde el PDA superior, o sea, tenemos dos PDA, un PDA superior y un PDA inferior. ¿Cuál es el inferior? El de una temporalidad más abajo y el superior de una temporalidad superior. Obviamente, entonces, tenemos esa lucha. Ahora, ¿qué pasa cuando el PDA superior gana? O el PDA de la misma temporalidad que el otro PDA. O sea, tenemos dos fair value de H4. ¿Qué pasa cuando uno de los dos gana? Es la zona que estamos viendo aquí. O de la misma temporalidad y respeta el fair value gap contrario y continúa hacia el siguiente PDA. Fíjense, aquí vemos una lucha entre este fair value gap y este. ¿Qué pasa cuando este fair value gap falla aquí? Ok, nos movemos libremente hacia el próximo fair value gap. Entonces, es un área muy interesante para buscar la venta una vez y respetando el fair value gap. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y acá tenemos otro. Fíjense, es lo mismo en dos pares diferentes, dos momentos diferentes, en el de CAT, out de CAT, donde el precio rechaza este fair value gap y respeta este, por lo que me permite continuar hacia el siguiente con alta probabilidad, ¿no? O sea, el precio se tiende a expandir con facilidad. Ahora, otro ejemplo donde el precio confirma una reversión, pero no es capaz de continuar al alza e irrespeta el único fair value gap alcista, donde da lugar a una caída hacia la liquidez opuesta. Aquí pasa lo mismo prácticamente, pero acá no tenemos un PDA superior.
¿A qué me refiero con que no tengo un PDA superior? Aquí no tengo un Ferroel Gap diario, por ejemplo, que impulse el precio a la baja. Más sin embargo, vemos en este escenario que el precio, al irrespetar este Ferroel, que es lo único que mantenía el precio alcista, el precio empieza a escalar y venía a buscar la liquidez contraria. Y acá tenemos lo mismo, pero acá sí tenemos el PDA, que es este Ferroel Gap de acá, contra este Ferroel Gap de acá. Y vemos la reversión mediante el irrespeto de este Ferroel Gap y queremos venir a buscar ¿qué? La liquidez contraria. Entonces, este movimiento de acá es válido. Este movimiento de acá es menos válido, pero me interesa mantener el ojo en observación porque este escenario se puede dar mientras yo esté operando. Obviamente aquí alcista no me interesa tanto el escenario. ¿Por qué? Porque el precio se consolida, lo intenta y falla, por lo que bajista sería para mí el escenario ideal. Entonces, ese es el último día de la semana. Un resumen muy rápido. Buscar oportunidades. Buscar oportunidades lejos de operar entre PDA. O sea, no operar entre PDA, perdón, me enredo. Y buscar oportunidades diferentes. Y oportunidades como que el precio está continuando al alza. No tiene esa resistencia en una temporalidad superior. Por lo que operar desde esos fair value gap, desde esos order block, es mayor. Es mayor probabilidad para nosotros y nos va a permitir filtrar mejor nuestros trades. Buscar trade con dirección, con un doll claro y donde no exista consolidación. Ahí está. Entonces, este es el resumen de la semana, chicos. Bastante claro, bastante sencillo. Una evolución que me gusta. Me encanta ver cuando cometo errores porque los puedo corregir. Me encanta ver cuando puedo hallarle soluciones a mis propios problemas, o sea, mediante mi propia ejecución, porque es lo único que nos va a llevar a la rentabilidad. Seguimos la de crecimiento. Vemos que estamos, como les decía, en esa etapa donde vemos una, ¿cómo decirlo? Como una consolidación en nuestro trading. Acá vemos. Oh, ahí está cargando. Ahí está. Entonces, vemos que vamos bien, o sea, vamos un progreso. Veamos que intentamos subir al alza, pero nos quedamos aquí como en una consolidación. O sea, no sabemos bien, como que algo se nos movió. Simplemente estos trades los analizamos y lo que vemos es que tomamos esos trades justo cuando no estábamos operando entre los PDA. Entonces, esa creo que es la clave, creo que no es, ¿cómo decirle? No es el santo grial, como le dicen a algunos, no, de que encontré lo que me va a hacer 100% rentable. No, sino sin embargo encontramos un patrón que se está repitiendo y que está provocando las constantes losses, iba a decir, las constantes pérdidas, ¿no? O sea, aquí tenemos este mes 4 ganancias, 4 take profits y 4 stop loss, que no es del todo mal, o sea, no es, no, este es mes de junio, perdón. Acá estamos en julio, tenemos 1, 2, 3 ganancias, 4 pérdidas y un break-even. Entonces, no es del todo mal, no es del todo bien. Estamos en el medio y no queremos estar ahí, queremos ir a la delantera. Si queremos seleccionar estos trades, hubiese preferido yo este mes haber tenido estas 3 ganancias y una pérdida o un break-even, por ejemplo. Y ya entonces mi gráfica, mi cuenta, ahora sí mi cuenta empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empiezo a tener una rentabilidad, que es lo que estamos buscando, que al final es lo que busca todo trader, ¿no? A largo plazo. Entonces, eso sería todo por el video de hoy, chicos. Les agradezco mucho por estar aquí, les agradezco mucho por seguir mi proceso. Sé que en algún momento vamos a llegar a ser rentables, sé que en algún momento vamos a estar fondeados, sé que en algún momento vamos a lograr con lo que muchos sueñan, pero pocos están dispuestos a poner el trabajo en, ¿no? Pero lo vamos a lograr y ustedes van a ser parte del proceso, ustedes van a ser parte de los videos, lo que estaré enseñando muchas más cosas, primero Dios. Y va a ser muy interesante, muy sorprendente porque yo le estoy hablando a mi yo del futuro y le estoy diciendo, lo vas a lograr, vas a poder, vas a lograr eso, eso y esto. Y estoy seguro y se los voy a demostrar de que es posible, que toma tiempo, que toma trabajo. Pero de eso se trata la vida, de qué sirve obtener algo si no llevó un proceso, si no llevó un esfuerzo, si no llevó un camino hacia ese. No, no se siente uno vacío, ¿no? El proceso este es lo que te llena, el proceso es lo que te enamora de ese resultado, ¿no? Entonces les agradezco mucho por estar aquí, muchas bendiciones, cuídense mucho, Dios los bendiga y siempre creen en ustedes mismos, como siempre les digo.